¿Empezamos? Sí, luego de una vez porque falta una hora ya para terminar. Vasculitis sistémica, ¿sí? Como su mismo nombre lo indica, la vasculitis va a comprometer diferentes tipos de vasos. Puede ser vaso pequeño, mediano o grandes vasos. Lo que sucede es una inflamación tanto de la íntima, de la capa íntima como de la media, por lo tanto va a generar obstrucción y por lo tanto isquemia. Eso es en resumen lo que pasa en la vasculitis. Acá hay que tener en cuenta dos cosas, unas vasculitis primarias, que son las que vamos a ver en reumatología, y las vasculitis secundarias, que se dan en la CDTC como lupus eritematoso sistémico, en artritis reumatoide, como vieron lesiones dactilares, eso es un tipo de vasculitis, ¿ya? En infecciones, en neoplasias y también por medicamentos. Las vasculitis idiopáticas son las que vamos a ver nosotros, vaso pequeño, mediano y grande. Las infecciones pueden darse por diferentes tipos de infecciones, estreptococo, estafilococo, influenza, hepatitis B, C, A, todas las infecciones habidas y por haber, inclusive hongos, ¿sí? Asociados a procesos malignos, si son en adultos mayores y que tienen baja de peso, que también es característica de la vasculitis idiopática, siempre hay que descartarle procesos malignos, ¿sí? Generalmente son más insidiosos. Y secundarias a colectopatías. Solo para que se acuerden, las vasculitis de vaso mediano de 1 a 300 micras, ¿ya? De 300 micras hasta 1 centímetro. Mayor a 1 centímetro, grandes vasos; menor a 300 micras, pequeños vasos. Quiere decir capilares y vénulas. Ahora acá, dentro de las vasculitis de vaso pequeño, menores a 300 micras, son las vasculitis asociadas a los ANCA, que son los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo, ¿sí? Existen dos tipos de ANCA, un ANCA-C, que está al lado izquierdo, y un ANCA-P, que está al lado derecho. El ANCA-P es la mieloperoxidasa, acá corrijan, ya, es mieloperoxidasa, ANCA-MPO. Y el ANCA C es la proteinasa 3, que es el PR3, ¿sí? El 3 tiene como unas onditas, un huequito, la C también, ¿ya? Para que se acuerden. Y acuérdense, C de caverna, ¿ya? ANCA C de caverna y C de 3 al revés también, ¿ya? Y el otro, el MPO, es ANCA P. Lo más característico, lo que tiene mayor sensibilidad a un ANCA-C, C de caverna, es la granulomatosis de Wegener, que se caracteriza por cavernas en el pulmón. Ahora lo vamos a profundizar más. Y en el Chur-Strauss, lo más frecuente es el MPO. En la PAM, los dos por igual, pero más MPO. En esta serie es ambas por igual, pero es más MPO, ANCA-P. En la glomerulonefritis idiopática primarias, mira, puede haber ANCA-P y ANCA-C también. O sea, dense cuenta con este cuadro, el ANCA-C puede estar presente en todas las vasculitis, solo que nos da mayor sensibilidad una a otras. La ANCA-C más para Wegener, ANCA-P en poliangiitis microscópica, Chur-Strauss, ANCA-P, ¿ya? Y en menos frecuente la poliarteritis nodosa, porque esta es una vasculitis de vaso mediano, ¿sí? Mediano y pequeño. El ANCA-C, que es citoplasmático, ven el citoplasma bien inmunofluorescente. Y el ANCA-P, perinuclear, el núcleo alrededor, por acá todavía hay células, ¿sí? Vemos las vasculitis de grandes vasos, dentro de ellos, esto es según el último consenso del 2012, que es el consenso internacional de Chapelgin, ¿sí? Esta clasificación simplemente es para ver la fisiopatología de las vasculitis, en grandes vasos, medianos vasos y pequeños vasos. Las de grandes vasos, arteritis de células gigantes. ¿Cómo se van a acordar? Porque la arteritis de la temporal, que es su otro nombre, es una rama de la aorta, que es un vaso grande.
Y arteritis de Takayasu es alteración de las ramas de la aorta. La aorta tiene forma de un bastoncito, ¿sí? Cuando la abuelita camina con su bastoncito suena Takayasu. Ya no se olviden, ya. No se olviden. Vasculitis de medianos vasos, panarteritis nodosa clásica, medianos vasos, la PAN con N, ¿sí? PAN. Y enfermedad de Kawasaki, que generalmente es en niños. Y la vasculitis de pequeños vasos, estas son las asociadas a ANCA, ¿sí? Si en sus claves le dice ANCA-P o ANCA-C positivo, y en las claves está Takayasu, células gigantes, Kawasaki, y una nada más está de las pequeñas, a ojos cerrados van a marcar cualquiera de estas, por descarte, ¿sí? Las únicas asociadas a ANCA, repito, son las vasculitis de vaso pequeño, ¿sí? Dentro de ellas Wegener, Church-Strauss y la PAM con M, panarteritis microscópica. La púrpura de Heno-Scholden, la vasculitis crioglobulinémica y la arteritis leucocitoplástica cutánea. Una a una. Por ejemplo, la de grandes vasos, ¿sí? Como les había dicho, es una arteritis granulomatosa, quiere decir que va a haber células gigantes formando granulomas, histiocitos alrededor, igual semejante a un calcium, pero no es TB, es vasculitis. Generalmente se produce en las ramas extracraneales de la carótida, frecuentemente en la arteria de la temporal, y da en mayores de 50 años. Entonces ahí van a tener en cuenta lo que aquí les voy a enseñar. Esta figura, no se olviden, esta paciente tiene canitas y miren su temporal, está aumentada de volumen. Entonces la arteritis de células gigantes o arteritis de la temporal da en pacientes mayores de 50 años. Su característica principal es cefalea. ¿Es una cefalea o nueva y diferente a las cefaleas que ha tenido, o es una cefalea muy intensa, de difícil manejo? Y además, cuando tú le examinas, la región temporal va a tener una sensibilidad. Palpas la región de la temporal y hay dolor. Palpas, inclusive no hay ausencia de pulso de la arteria temporal, porque todos se palpan en la temporal y todos van a tener pulso, ¿sí? En las ancianitas, que generalmente son mujeres más de 50 años con cefalea, no van a tener pulso y les palpas, duele, ¿sí? Inclusive va a doler porque está la presencia de granulomas y va a estar aumentado volumen por estos granulomas, ¿sí? Entonces, el diagnóstico de este tipo de pacientes es, los criterios son cefalea muy intensa o una cefalea que no es la de siempre, es una diferente. Segundo, más de 50 años, generalmente mujer, más de 50 años. Tercero, BCG y PCR alto, como su mismo nombre lo indica, vasculitis, inflamación, BCG, PCR alto. Y lo que define el diagnóstico es la biopsia. Tenemos que encontrar granulomas, células gigantes, ¿sí? Histiocitos. Y se hace biopsia de la arteria de la temporal, ¿sí? El siguiente es vamos a verlo acá. Vamos a hacerlo con la panarteritis clásica, lo que es una vasculitis necrotizante sin glomerulonefritis. Acá para adelantarles algo, porque esto es un previo nada más. La panarteritis nodosa, lo clásico es que van a tener lesiones en piel y lo clásico también es en la pregunta mononeuritis múltiple. Todas las vasculitis pueden cursar con mononeuritis múltiple, pero la panarteritis nodosa es la única que es casi patognomónica y como es de vaso mediano no va a afectar el glomérulo, ¿sí? Vaso pequeño es en pulmón, en riñón, en hígado, ¿sí? En cerebro. Vaso mediano, piel. Intestino es vaso pequeño, pero ya sus ramas es vaso mediano. Por la clínica quiero que se guíe. Una panarteritis nodosa nunca va a tener afección glomerular, o sea, nunca va a tener hematuria, nunca va a tener cilindros, nunca va a haber leucocituria, nunca va a haber crenocitos.
pero sí va a haber aumento de creatinina y urea. ¿Por qué? Porque en la panarteritis nodosa va a afectar los vasos medianos. Saliendo los riñones hay vasos medianos. Puede trombosarse y la creatinina y la urea puede elevarse, no porque haya afección netamente renal, sino por los trombos a nivel de la arteria renal. ¿Sí? Kawasaki, lo más clásico de lo que es Kawasaki, acá dice síndrome adeno-mucocutáneo. Es cierto, porque hay un compromiso de mucosas, descamación de mucosas, lengua afromesada, generalmente es en niños. En todo niño que viene con fiebre, la lengüita bien roja, un poco descamativa y tiene compromiso cardíaco, hay que hacerle un ecocardio para descartar aneurismas de las arterias coronarias, ¿sí? Y habitualmente es en niños. Kawasaki, niños. Niño, nunca es adulto, ¿sí? La PAN, vemos. Lo más clásico, todas las vasculitis pueden tener artralgias, artritis, como cualquier enfermedad reumatológica. Lo único que le va a caracterizar, como les había mencionado, es insuficiencia renal, pero no por daño del mismo riñón, sino por la arteria renal, por una trombosis renal, ¿sí? Y por esa trombosis va a haber hipertensión, ¿sí? Otra característica que quiero que subrayen ahí es el compromiso de mononeuritis múltiple, ¿sí? Eso es lo clásico. Mononeuritis múltiple y falla renal es clásico de panarteritis nodosa. En Kawasaki, vean las imágenes, lesiones descamativas, mucocutáneas, lengua frondosa, eritematosa, ¿no? Y cursan con meningitis aséptica. Lo clásico en estos pacientes es que son niños y pueden presentar una meningitis aséptica hasta en un 25% con hiperproteinorraquia y discreta pleocitosis en líquidos cefalorraquídeos, ¿sí? Ahora, la de Chura-Strauss, que es de vaso pequeño, ¿ya? La flechita de acá, de arriba es Wegener y la flechita de abajo es Chura-Strauss, ¿ya? El de Wegener, lo clásico, quiero que se acuerden con estas imágenes, es en la siguiente diapositiva. No se olviden de estas imágenes, cavernas, orificios, hay compromiso de vías respiratorias altas y hay compromiso de vías respiratorias bajas y riñón. Esto es el Wegener, todo esto, con esta imagen se van a acordar. ¿Qué hay en el Wegener? Sinusitis, obstrucción nasal, cavernas como esta, pero eso ya ha avanzado, obstrucción de la tráquea, de la laringe por los granulomas que se van a formar, porque también es una vasculitis granulomatosa necrotizante, por eso hace esta necrosis y hace los orificios. Y lo más importante en el Wegener es que hace compromiso pulmonar con cavernas, ¿sí? Compromiso pulmonar con cavernas es el ANCA-C, ¿no es cierto? ANCA-C de caverna y es o llamado también el PR3, ANCA-PR3 o proteinasa 3. En este tipo de pacientes también primero empieza vías respiratorias altas, luego hay un compromiso pulmonar, puede haber hemorragia alveolar, las cavernas, dificultad para respirar y después recién hacen un compromiso renal. En este caso, como el Wegener es de vaso pequeño, sí hay alteración también de la creatinina, de la urea y todo eso, pero también hay hematuria, hay proteinuria, ¿sí? La proteinuria es daño glomerular, la hematuria también, ¿sí? Los crenocitos, que son los eritrocitos deformados, también es daño glomerular al pasar por las arteriolas, ¿sí? Basta que ustedes lean y sepan cuál es compromiso de vaso pequeño, vaso grande y sepan una característica de la vasculitis y lo van a responder bien su pregunta. En el Wegener no se olviden este cuadro, por favor. Esto en silla de montar que ya es bastante crónico, ¿no? También hay mononeuritis múltiple como toda vasculitis, pero la mononeuritis múltiple, ya les dije, lo característico es más en la PAN con N. El Chura-Strauss, lo más característico de todo esto, porque puede dar infartos, puede dar derrame pleural, puede dar artritis,
puede dar nódulos no cavitados, fiebre, adelgazamiento, malestar general. Lo característico es el antecedente de asma, ¿sí? El evento cardinal asma y eosinofilia, nada más. Y es un Church-Strauss, que lo más frecuente es un ANCA-P. Lo otro, la vasculitis necrosante pausinmune. Esta, la púrpura de Henoch-Schönlein. Lo característico, como la imagen lo muestra, son púrpuras palpables no trombocitopénicas. Subrayen eso, no trombocitopénica. Púrpura palpable no trombocitopénica, como ven en la imagen, en nalgas y extremidades inferiores. Eso es lo clásico. Y la triada, ¿no? Todo niño, siempre es niño, con púrpura, dolor articular y dolor abdominal. Porque hay un compromiso articular, puede ser una monoartritis. Dolor abdominal, ¿por qué? Porque está haciendo vasculitis de vaso pequeño, fíjense, ¿sí? Miren la isquemia que está produciendo en el intestino. Dolor abdominal, ¿sí? Y la artritis, y la monoartritis. Y lo característico de estos pacientes es que la inmunoglobulina A, sérica, están aumentadas porque dentro del riñón están depositándose, ¿sí? Y las vasculitis por crioglobulinémicas son esas vasculitis que pueden dar necrosis digitales y generalmente están asociadas a infecciones por hepatitis C. También B, ¿sí? Pero más la C. Igual en la PAN, en esta de acá, es C y B, ¿ya? Pero más la B. Va a haber unas preguntas al respecto. Y la vasculitis leucocitoclástica es una vasculitis que puede estar presente en cualquiera de las anteriores que hayan visto ustedes. No es patognomónica de ninguna, ¿ya? Pero solo abarca piel, Y las crioglobulinémicas, antes que me olvide, se activan ante la presencia del frío. Esto quiero que aprendan, porque las respuestas lo van a responder de acuerdo a esto. Manifestaciones clínicas: vaso grande, vaso mediano y vaso pequeño. Vaso grande, va a haber claudicación. Significa, si la paciente tiene arteritis de la temporal, va a ser claudicación mandibular, se va a cansar cuando mastica. Es vaso grande. ¿Sí? En brazos también va a haber déficit de pulso, ¿sí? Igual en el Takayasu. Asimetría en la presión arterial porque está comprometiendo los grandes vasos, las ramas de la aorta. Asimetría o ausencia de pulsos, soplos, dilatación de la aorta. Todo lo que tenga que ver con aorta, hacia arriba, vasos grandes, no se olviden, ¿sí? Vasos pequeños, el otro extremo. Compromiso de vasos pequeños. En piel puede ser púrpura, pero en la PAN, por ejemplo, la púrpura puede presentarse, pero es de vaso mediano con úlceras. Cuando ya genera úlceras, como es más profundo, los vasos son más medianos, ¿sí? La única diferencia es la púrpura. La única lesión dermatológica del pequeño vaso es la púrpura y la urticaria. Las úlceras más profundas son de mediano vaso, por eso están en mediano vaso, úlceras, ¿sí? La glomerulonefritis es pequeño vaso, riñón. Eso significa que va a haber hematuria, leucocituria y proteinuria. Hemorragia alveolar en el pulmón es pequeño vaso. Hemorragias en arañas también. Uveitis es pequeño vaso, ¿sí? Episcleritis, escleritis. Todo es de pequeño vaso. Mediano vaso a la cabeza, mononeuritis múltiple, neuropatía periférica y las úlceras, ¿sí? Si saben esto, no se van a confundir en su examen. Los nódulos subcutáneos, como ya les dije, es profundo, son vaso mediano. Úlceras profundas, vaso mediano. Livedos reticulares, que son medio lesiones marmoreadas en la piel, violáceas, es vaso mediano. Y mononeuritis múltiple también es vaso mediano. Entonces acá vemos, ¿no? Compromiso de vaso mediano, mononeuritis múltiple, también puede tener la arteritis de la temporal. Mononeuritis múltiple, aquí en este caso, ¿no? Que causa inclusive atrofia de la región tenar, ¿no?
aquí mononeuritis del nervio mediano. Mano en garra, ¿qué compromiso? ¿Qué nervio es? Mano en garra, orbital, ¿sí? Pie caído es, ¿qué nervio? Ciático popliteo externo, ¿sí? Y la marcha es en estepaje, ¿sí? Pie péndulo, pie caído. Pie caído es una emergencia en reumatología. Un paciente que camina normal y a la emergencia dice, me falta fuerza, no puedo caminar, estoy cojeando, le examinan y le falta fuerza, señora, presióneme. Nada, falta fuerza, es pie caído y es una mononeuritis, ¿sí? Y es signo de vasculitis y se hospitaliza para pulsarlo. Si no lo pulsamos con corticoides de metilprednisolona, este pie se pierde y puede ir al otro pie en semanas, ¿sí? Y esto es lo más característico también, la parte epidemiológica. En la poliarteritis nodosa, la PAN con N, generalmente en hombres de 40 años. Granulomatosis de Wegener siempre es en hombres de 40 años igual, pero hay un examen que les han puesto una mujer, pero tiene otros datos que es patognomónico de Wegener, así que no van a tener duda, ¿sí? Es hombres Wegener, ¿sí? Arteritis de la temporal, hombres o mujeres por igual, mayor de 50 años, aunque en los criterios de la CETA es mayor de 50 años, ¿sí? Takayasu, mujer joven, ¿sí? Takayasu es mujer joven siempre, ¿sí? Luego, otra importante, Chur-Strauss, hombres y asma crónica tienen. Bechet, hombres y mujeres, 25 años. En el Bechet no lo vamos a ver, pero lo característico es úlceras en boca, en genitales, en ojo y tienen compromiso de cerebro, ¿sí? Pueden hacer inclusive isquemias cerebrales. Eso es lo más clásico de ese cuadro. Ahora vemos las preguntas, ¿ya? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones en relación con la enfermedad de Wegener es falsa? Wegener que era compromiso de vías respiratorias altas, bajas y riñón, ¿no? Entonces vemos, es una vasculitis sistémica que afecta sobre todo vasos de mediano calibre. Pulmón es mediano, no es pequeño. Riñón es mediano, no es pequeño. El Wegener se caracteriza por compromiso pulmonar y renal. Vaso mediano no, ¿sí? Esto es falsa. Ausencia de tratamiento. En ausencia de tratamiento cursa de manera progresiva y con frecuencia mortal, ¿sí? Presenta con frecuencia afectación renal, que es histológicamente indistinguible de la glomerulonefritis necrótica con semilunas, ¿sí? En presencia de afectación pulmonar y o renal, el uso de ciclofosfamida bioral es casi siempre imprescindible para obtener un buen control de la enfermedad. Generalmente nosotros usamos ciclofosfamida endovenosa, pero también hay artículos científicos que son mucho más antiguos, por eso es del 2001, que utilizan ciclofosfamida bioral, ¿sí? Se asocia a presencia de anticuerpos anticitoplasmáticos, anticitoplasma del neutrófilo con patrón inmunofluorescencia de tipo citoplasmático, sí. ¿Cuál es la falsa? Basta que sepan que es de mediano calibre y responden la pregunta. ¿Cuál de los siguientes virus se ha asociado causalmente con la poliarteritis nodosa? ¿Cuál de todas? La B. Y de la crioglobulinemia, la C, ¿ya? Crioglobulinemia C y poliarteritis nodosa B, ¿ya? ¿Cuál de los siguientes procesos pensaría ante un paciente con mononeuritis múltiple? Panarteritis, no, dice porfiria aguda intermitente, uremia, saturnismo, crioglobulinemia mixta o poliarteritis nodosa. Poliarteritis nodosa, ¿no? La PAN con N es monoarteritis múltiple, su sinónimo. Mujer de 35 años sin antecedentes cardiovasculares que presenta 4 de 3 meses de evolución de fiebre. Cuadro de 3 meses de evolución de fiebre. Pérdida de peso, artralgias, anorexia.
me olvidaba decirles, en toda vasculitis hay síntomas constitucionales, fiebre, baja de peso, parece una neoplasia, pero es más agudo, ¿sí? Acude a urgencias por accidente cerebrovascular isquémico. En la exploración se detecta discrepancia de presión arterial, ¿sí?, entre los miembros superiores con disminución marcada de pulsos en miembro superior derecho. Entonces, hasta ahí hay un compromiso de ramas de la aorta, ¿no es cierto? En la analítica presenta anemia moderada y elevación de BCG. El diagnóstico probable, ¿cuál es? Mujer joven, Takayasu, ¿sí? Mujer joven. El tratamiento de elección de la granulomatosis de Wegener, ¿cuál es? Les he dicho por ahí, ¿cuál es? Es una vasculitis de vaso pequeño. ¿Qué usamos? Ciclofosfamida, ¿sí? Paciente con púrpura palpable en miembros inferiores, poliartralgias, dolor abdominal y vómitos. Los estudios de laboratorio muestran ligera leucocitosis, eosinofilia y plaquetas normales. Entonces, una púrpura palpable no trombocitopénica. Eso es ¿qué? Igual a ¿qué? Genoch más el dolor abdominal. Ya. Mujer de 25 años presenta púrpura palpable en glúteos y miembros inferiores, poliartralgias, dolor abdominal y vómitos. Los estudios de laboratorio muestran ligera leucocitosis, eosinofilia y plaquetas normales. ¿Cuál es el diagnóstico? Púrpura de Genoch. Mujer de 28 años acude por episodio brusco de pérdida de visión de 2 horas. Hace una semana se queja de cefalea. En el último mes, pérdida de peso, febrículas, artralgias, anorexia y mialgias en región glútea y muslos. Está con fiebre, está pálida, pulso radial disminuido. Entonces parece una vasculitis de grandes vasos, ¿no es cierto? En el brazo derecho, resto del examen, hematocrito en 29, BCG bien alto en 72. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Muy bien. Takayasu, mujer joven, ¿sí? Mujer de 35 años sin antecedente patológico, presenta epistasis en varias oportunidades y hematuria. Entonces, miren, se dan cuenta, hay compromiso de vías respiratorias altas y hematuria es compromiso de riñón, de glomérulo, entonces vaso pequeño. ¿Cuál sería mi diagnóstico si es vaso pequeño? Descarto Takayasu, ¿no? La nefropatía lúpica no viene casi con epístasis, descarto lupus, podría descartarlo, más o menos. ¿Qué es lo más probable? Wegener, vasculitis de vaso pequeño, ¿ya? ¿Cuál de las siguientes vasculitis tiene como característica la eosinofilia? ¿Qué es? Church-Strauss, como un estornudo, Church-Strauss, eosinofilia y asma, ¿ya? Espondiloartropatías seronegativas. Este es el grupo de las espondiloartropatías seronegativas, que son 5. El espondilitis anquilosante a la cabeza, artritis psoriásica, artritis reactiva, que lo vimos en adelante, la indiferenciada y las artritis asociada a enfermedades intestinales inflamatorias, ¿ya? La espondilitis anquilosante. Lo más característico de esto es un compromiso axial, porque hay un compromiso de columna cervical, dorso, lumbar y sacroiliaca, tanto así que pasan los años y llegan a anquilosarse y ellos no se pueden enderezar porque su columna está anquilosada, pero eso ya es un diagnóstico tardío. Entonces no hay que esperar que el paciente esté así para hacer un diagnóstico de espondilitis anquilosante. Viéndolo así, cualquiera que no sea médico podría decir que es espondilitis anquilosante. Entonces, ¿cómo diagnosticamos una espondilitis anquilosante? Siempre, por lo general, va a ser varón joven menor de 40 años, que van a tener lumbalgia inflamatoria. Existen 2 tipos de lumbalgia, inflamatoria y mecánica. La inflamatoria siempre es nocturna, calma con el ejercicio, mejora con el ejercicio, mejor dicho, y empeora con el reposo.
La mecánica es todo al revés, empieza a cargar peso, empieza el dolor. En cambio, la lumbalgia inflamatoria es todo al revés. En la noche, aumenta con el reposo, disminuye con los ejercicios, porque ya se calentó, la inflamación ya empieza a disminuir el dolor. Entonces, todo paciente varón con lumbalgia inflamatoria y una monoartritis o oligoartritis es una espondiloartropatía seronegativa hasta demostrar lo contrario. Muchos de estos pacientes no se dan cuenta que tienen dolor lumbar, se dan cuenta solo cuando la rodilla se les hincha. Varones jóvenes van al traumatólogo porque después de jugar tuvieron una lesión, un golpe, la rodilla bien hinchada. El traumatólogo piensa que es un esguince, le saca el líquido, encima le saca el líquido, lo infiltra y encima lo bota el líquido, ni siquiera lo estudia. Hay que estudiarlo y además hay que ver si tiene un patrón inflamatorio. Entonces, en el recuento celular, como es una enfermedad inflamatoria, va a estar entre 2.000 y 50.000, tipo 2 inflamatorio, ¿sí? Y es así, después de meses o años, la otra rodilla, o después de meses o años, el otro tobillo. Y viene el reumato, señor, para un joven, sabemos, señor, ¿tiene dolor lumbar? No, no me duele. Pero señor, en la noche se despierta ocasionalmente por dolor. Sí, recién empieza a darse cuenta que tiene dolor lumbar. Y le examinamos los puntos sacroiliacos porque hay un compromiso de sacroiliaca. Le ponemos boca abajo, le presionamos el punto sacroiliaco, dolor. Puede ser unilateral o bilateral, ¿sí? Y dolor lumbar porque hay un compromiso axial. Esto es lo característico. Y hay oligoartritis o monoartritis, ya sea rodilla, tobillo o pequeñas articulaciones del pie, ¿sí? Y tenosinovitis es lo característico. Le palpas el tendón de Aquiles hinchado, doloroso, muy doloroso. La unión externo-clavicular, la primera y la séptima, muy dolorosa. Aquí al costado de la rodilla, que también hay un tendón que es la pata de ganso, por acá, doloroso. Y el paciente no se da cuenta. Cuando le examina, recién empiezan los dolores. Y aparte, quién sabe, tuvo ojo rojo, que también es característico de las seronegativas. Entonces, monoartritis, varón con entesitis. Y lo más característico, dedo en salchicha de las artropatías seronegativas, un dedito nada más hinchado. De pronto le pregunta, señor, ¿hace años alguna vez se le ha hinchado un dedo como una salchichita? Sí, pero revirtió, ¿ya? O vienen con todo esto, o en su dedo gordito del pie, tú comparas sus deditos, uno de ellos está más hinchado, como una salchicha. ¿Sí? Les duele, a veces les puede doler muy intenso, a veces no les duele. Pero de todas las espondiloartropatías seronegativas, las que tienen más dactilitis es la artritis psoriásica, ¿sí? De las 5, lo más característico es la artritis psoriásica. Y la artritis psoriásica, hagan ahí un ítem que tienen pitting, más de 20 hoyuelos en loñita, es específico para artritis psoriásica. Pitting, también hacen lisis distales, como onicolisis también, y no es onicomicosis, por si acaso. También hacen lo mismo de todas las artropatías seronegativas, oligoartritis, entesitis, y aparte la psoriasis, que puede ser en codos, en dorso de las manos, y en este tipo de pacientes tienen que tener un antecedente de familiar con psoriasis, ¿sí? En la artritis psoriásica puede presentarse la psoriasis antes del diagnóstico, durante el diagnóstico o después. Puede mi paciente tener oligoartritis, entesitis y dedo salchicha, y después de años recién hacer psoriasis. O en el diagnóstico encontrarle psoriasis. O al revés, tiene un paciente psoriasis, está tratándose en dermato y de pronto hace oligoartritis o monoartritis. Es una espondiloartropatía psoriásica, ¿sí? Este es el test de Schober, que evalúa la movilidad de la columna lumbar. Se traza una línea a nivel de las espinas ilíacas posteriores, unos 10 centímetros medimos, más 5 centímetros más. Hacemos que flexione todo lo que pueda. Si la medida, de nuevo, es más, la diferencia entre ambas es más de 5, es normal. Menos de 5 significa que esta columna no es muy flexible y por lo tanto está habiendo una disminución. Eso se da más en las espondilitis anquilosante.
Y lo característico, lo patognomónico en la radiografía o en la resonancia es el signo de Romano, es la cuadratura en la radiografía, ¿sí? Normalmente en las radiografías esta no es muy cuadrada, aquí está ya haciéndose su cuadratura, que es el square light, que lo llaman, es una brillantez en la esquina de la columna, del ángulo de la columna, ¿sí? El signo de Romano. Y aquí ya está empezando a crecer en una radiografía lateral de columna lumbar, que llamamos estos sinesmofitos, ya que es crecimiento longitudinal vertical. Los osteofitos son horizontales, los sinesmofitos son verticales, ¿sí? Y acá ya está unido, miren. Y tanto se une que pueden formar la caña de bambú, ¿sí? Todo unido. ¿Cuál es la forma clínica más frecuente de la artritis psoriásica? ¿Ya? A diferencia del lupus, de la artritis, las artropatías seronegativas, los 5 grupos, son la mayoría oligoarticulares y asimétricas. Como les dije, puede empezar una rodilla, otro tobillo, no son simétricas. Entonces, la respuesta, ¿cuál sería acá? Asimétrica, oligoarticular. ¿Cuál es la afección extraarticular más frecuente en las espondilitis anquilopoyética, anquilosantes ahí? Insuficiencia aórtica, uveitis anterior, bloqueo cardíaco, fibrosis pulmonar o amiloidosis. Uveitis anterior, ¿sí? Te cuentan una historia de ojo rojo que nadie se dio cuenta, ¿ya? Ojo rojo anterior. Abogado de 28 años, varón menor de 40 años, presenta 6 meses de dolor lumbosacro que no cede al reposo. Bueno, aquí está al revés. No cede al reposo. Entonces, ¿qué es? Patrón o lumbalgia inflamatoria, ¿no? Radiografía pélvica muestra signos de sacroiliitis. No, esto está mal escrito. Es ilitis bilateral. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Espondilitis anquilosante. ¿Por qué no artritis reactiva? También es una seronegativa, también tiene HLA-B27, olvidé mencionarles acá, HLA-B27 positivo, todas tienen HLA-B27, las 5, todas tienen endesitis y todas tienen proliferación ósea. Osteoartritis de columna no creo, ¿no? Muy joven para eso. Espondilitis indiferenciada, pero ya te da muchas características para ser indiferenciada. Artritis enteropática no te habla nada de compromiso gastrointestinal. Y artritis reactiva tendría que tener una infección previa, ¿no es cierto? Esclerosis sistémica. Con las imágenes tienen que captarle. El diagnóstico de esclerosis sistémica es netamente clínico, esclerodactilia. Pero no van a encontrar ver una esclerodactilia así. Va a empezar en las interfalángicas distales, bien finito. ¿Y cómo se van a dar cuenta más? El paciente viene con fenómenos de Raynaud, ¿sí? Existen 2 tipos de fenómenos de Raynaud, uno primario y uno secundario. El primario es la fisiológica, se presenta en las mujeres menores de 30 años, no duele, solo tiene fase pálida, pocas veces fase cianótica y no tiene anticuerpos positivos para esclerosis y tampoco tiene capiloroscopía normal, que es el procedimiento que va a diagnosticar tempranamente una esclerosis sistémica. Entonces, en este caso es más frecuente en mujeres, de una proporción de 5 a 9 por un varón, ¿sí? Entonces, cuando ya está muy avanzado, podemos encontrar úlceras digitales. Estas úlceras posteriormente van a cerrar y van a cerrar en forma de punto, por eso son cicatrices puntiformes que pueden ser en el dorso o en el pulpejo del dedo, ¿sí? Y lo que hacen es el compromiso pulmonar. La esclerosis sistémica, variedad cutánea difusa, hace EPIT, lo más grave, por eso es difuso. En cambio, la esclerosis sistémica, variedad cutánea limitada, en el pulmón, más que EPIT, hace hipertensión pulmonar, ¿sí? Entonces, en este caso, solo quiero que se quede en la cabeza
Para un diagnóstico temprano de esclerosis sistémica, no vamos a esperar que la paciente tenga su carita afilada, carita de pollito, que es lo clásico, microstomía, esclerosis en la nariz, en las mejillas, en la frente, o lesiones en sal y pimienta, que son lesiones blanquecinas como si fueran unas cicatrices planas, con unas manchas negritas que pueden ir en la frente, detrás de las orejas, en la espalda. No vamos a esperar a que tenga eso. Todo paciente que tenga fenómeno de Raynaud, que es el compromiso de vasculopatía, ¿sí?, esclerodactilia mínima, más una autoinmunidad que puede ser un ANA positivo, un SSL70 positivo, un anticentrómero positivo, suficiente para enviarle a una capiloroscopía. Si tiene una capiloroscopía normal, que lo vamos a ver más adelante con hemorragias dentro de los capilares periunguiales, es una esclerosis sistémica temprana, ¿sí? Lo que vamos a ver ahorita son todas tardías, las que hemos visto en las imágenes son todas tardías. El etiopatogenia, para hacerlo más sencillo, hay un agente lesivo que no se sabe qué es, hay un daño a nivel o una estimulación en las células endoteliales que activa o hace un daño endotelial, y esto hace que los fibroblastos se proliferen y por lo tanto hay un aumento de colágeno. Esta es la esclerosis sistémica variedad cutánea difusa y la otra es la variedad cutánea limitada. Variedad cutánea, ¿sí? ¿Por qué? La difusa afecta tórax, la limitada no afecta tórax. Luego todo lo demás puede ser igual, ¿sí? La difusa tiene anti-SSL70 positivo, o también llamado antitopoisomerasa 1 positivo, y la limitada es anticentrómero positivo, ¿sí? El síndrome de Krebs, calcinosis, fenómeno de Raynaud, trastornos del esófago, disfagia, esclerodactilia y telangiectasias. El Krebs es una esclerosis limitada. Otras formas bien limitadas, la localizada o morfea, que lo vemos acá en las piernas, en miembros inferiores, en muslos. Aquí también lineales, ¿sí? Son hiperpigmentadas lineales, acá también, aquí también. Esto parece más una lesión en sal y pimienta que lo tienen los pacientes con esclerosis sistémica. Corte de sable, que puede ser solo localizada. Esta no es sistémica, esta es solo localizada, ¿sí? Tienen una cicatriz en la frente. La morfea gutata, ¿sí? Y aquí una historia de Puffy-Hans. Les explico. Primero, la paciente refiere a artralgias. Luego de artralgias puede presentar en simultáneo o después fenómeno de Raynaud. El fenómeno de Raynaud se caracteriza porque tiene 3 fases. Una fase pálida, que es vasoconstricción. Después de la vasoconstricción, como no hay mucha irrigación, hay una fase cianótica, y después de la fase cianótica hay un proceso de vasodilatación, por eso hay eritema, fase eritematosa. Después de eso, los pacientes pueden referir lo que ven acá, Puffy-Hans, edema de todos los dedos, o sea, todos los dedos son salchicha, además de todo el dorso de la mano. Puffy-Hans, edema de todas las manos. Y ahí es la primera etapa de la esclerosis, edema. Luego del edema empieza a haber la atrofia, ¿sí? Esclerosis y luego la atrofia, ¿sí? Inclusive esto, la piel un poquito más adelgazada, que no sé si tengo unas imágenes más adelante, pero este es el fenómeno de Raynaud, que generalmente es asimétrico. Así se ve, o bien eritematoso o bien violáceo acá, ¿sí? Esclerodactilia con lesiones puntiformes. Esto ya son lesiones muy avanzadas. Acá las cicatrices puntiformes bien minuciosas, ¿sí? Aquí la calcinosis, si se dan cuenta, y aquí las cicatrices, y la carita característica de pollito, microstomía y toda la esclerosis en toda la carita. Y la microstomía se define como menor de 5 centímetros de la apertura bucal, o en todo caso le piden que meta su índice y su dedo medio en la boca. Si logra entrar, no hay microstomía, pero si no entra, sí, ¿ya? Manifestaciones clínicas, microstomía,
úlceras digitales con cicatrices puntiformes. Puede haber dolor, tumefacción por la crisis simétrica, engrosamiento de tendinosos, atrofia muscular. También, como es sistémica, no solo es piel, no solo es vascular, también hay una alteración gastrointestinal, cursan con constipación, cursan con diarrea, afectación pulmonar, ya les dijimos, o HTP, hipertensión pulmonar, o EPID, alteraciones cardíacas, también se acumula esclerosis en el corazón, puede generar arritmias, y afectación renal, crisis renales. En los pacientes con esclerosis sistémica no se da corticoides, ¿sí? Porque si no podemos predisponer a las crisis renales. Y las crisis renales, ¿en qué consisten? Hipertensiones muy altas, poco manejables, inclusive el paciente puede fallecer por esa hipertensión y ser una emergencia hipertensiva. Y manejamos con nifedipino, básicamente, metildopa. Los criterios mayores, como ya lo habían visto, esclerosis proximal, significa una esclerosis proximal a metacarpofalángicas, eso es un criterio mayor. La esclerodactilia es un criterio menor, ¿sí? Si hay esclerosis, ya sea en muñeca, en brazos, en tórax, es proximal, eso es un criterio mayor de esclerosis sistémica. Menor es esclerodactilia, ¿sí? Porque recién está empezando. Cicatrices puntiformes, igual. Fibrosis pulmonar también es menor. Y el diagnóstico, un criterio mayor o dos o más criterios menores. Esto es la antigua, pero la última, que ahora en 2 diapositivas más lo vamos a ver. Aquí un fenómeno de Raynaud, fase pálida, ¿sí? Con esclerodactilia acá. Y el test que se utiliza para esclerodactilia es el test de Rodnan, que es el test que mide el grado de elasticidad de la piel. Entonces, todo paciente con fenómeno de Raynaud, lo que hago es una capiloroscopía, que es la observación al costado de la uñita. Esta es la uña, le colocamos el capiloroscopio y vemos estas lesiones. Esto es aparentemente normal, casi normal. Lo normal es que se vean los capilares en empalizada, una detrás de otra, paralelas. Pero si ya empieza viendo tortuosidades, megacapilares, estos capilares crecen, es característica temprana de esclerosis sistémica. Solo el paciente tiene fenómeno de Raynaud, un ANA o un anti-SSL70 o anticentrómero positivo, suficiente para catalogarla como esclerosis. Early esclerosis, esclerosis temprana. Ahí están los megacapilares que vemos en la capiloroscopía. Aquí ya hay áreas avasculares en la capiloroscopía, hemorragias periunguiales. Aquí mira, todo el área totalmente avascular, esto ya es muy avanzado, ¿sí? Y acá hay un megacapilar, ¿sí? Preesclerodermia. Basta, fenómeno de Raynaud, un ANA y le pedimos la capiloroscopía. Hay hemorragias periunguiales, acá un megacapilar. Entonces, otra característica, las calcificaciones en las partes blandas, que lo vemos en la radiografía, y la acrolisis, ¿sí? Hay una lisis del hueso distal. Estos son los últimos criterios de la CR-EULAT de 2013 y si se dan cuenta necesitamos un score mínimo de 9 para catalogar al paciente como una esclerosis sistémica. ¿Y qué es lo que tiene 9 de puntaje acá? Fíjense, endurecimiento de la piel proximal a metacarpofalángicas, es decir, de muñeca o de metacarpofalángicas para arriba, suficiente y hace 9 puntos. Esclerodactilia, miren, tiene un puntaje menor. ¿Dónde está la esclerodactilia? Aquí. Endurecimiento de las capas de la piel tiene un puntaje de 4. Paffi-Hans, que eso es edema de ambas manos, puntaje de 2. Eso es casi al inicio de la enfermedad. Úlceras digitales, puntaje de 2. ¿Ya? Scar o pitting también, o cicatrices en forma puntiforme, tiene un puntaje de 3. Telangiectasias 2. La telangiectasia es característico del CRES limitado. Y capiloroscopía normal tiene un puntaje de 2. ¿Sí? Y el anti-SSL70 o topoisomerasa 1 o topoisomerasa 3, el anticentrómero, tienen un puntaje, cualquiera de ellos, un valor de 3.
Basta que tenga 9, sumando cualquiera de estos, es ya esclerosis temprana. A veces uno ya lo diagnostica tardío, pero es importante en su caso el diagnóstico temprano, porque cuando ya hay esclerosis ya no hay vuelta atrás en este tipo de pacientes, solo es tratamiento conservador y evitar las complicaciones. Entonces, ahora se está haciendo investigación de moléculas muy específicas para dar tratamiento en la esclerosis. Todavía no está aceptada ni por el EULAR ni por el ACR, pero por lo menos estamos monitorizando a la paciente en espera de que llegue el medicamento. En algún momento lo van a aprobar para iniciar el tratamiento. En boga está el micofenolato, el metrotexate para el tratamiento de piel y pulmón, ¿sí? Pero siempre y cuando se inicie tempranamente, no tardío. Una vez que ya esté en la meseta, hay un cuadro de meseta, creo. No es. En el cuadro de meseta no está. Hay un cuadro de meseta. La esclerosis empieza así. Asciende, más o menos al tercer año, quinto año, empieza a ser meseta. Si ya llegué en esa meseta, ya el tratamiento es casi en vano. Solo hay que tratar las complicaciones. Pero si en el ascenso inicias metrotexate o micofenolato o los nuevos medicamentos que van a venir, posiblemente en este tipo de pacientes vamos a poderles hacer que tengan una mejor calidad de vida, ¿no es cierto? Y creo que terminamos. Este es el score de Rodnan modificado, que evalúa 17 áreas y va evaluando la dureza de la piel, ¿sí? 0 es normal, significa que su piel es flexible, se puede coger. 1 está indurada, pero se puede mover, pero se siente algo indurada, no es normal la piel. 2 es una induración moderada, significa que lo puedes coger, no lo puedes pinzar. Y la 3 es 0 movimiento, es totalmente duro, no hay ni movimiento, ni cogida, ni de derecha por izquierda, es bien duro. Terminando con este cuadro de Jean-Pierre Renoir, que tuvo artritis reumatoide, como ven sus manecitas así deformadas, su cuello de cisne, y él casi en sus 30 últimos años de vida se dedicó a pintar, a pesar que tenía, mira, las manos dañadas, y esa hermosa pintura que hace del impresionismo, imagínense, ¿no? Entonces él hizo las cosas apasionadamente, igual que nosotros, ¿no? En la medicina. Si nos gusta, lo vamos a hacer bien, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Albrecht, no tengo ahí. ¿Cuál de las siguientes enfermedades del tejido conectivo se asocia con mayor frecuencia al fenómeno Raynaud? Ajá, muy bien. Pero en todas está presente, ¿ya? En todas. Pero en el 99.9% fenómeno Raynaud está en la esclerosis sistémica. No hay esclerosis sistémica sin fenómeno Raynaud. Si ven esclerodactilia y no hay fenómeno Raynaud, no es esclerosis sistémica. Duden, hay pseudoesclerosis por tóxicos, virus, hay muchos diagnósticos diferenciales, ¿sí? ¿Cuál de las siguientes estructuras se afecta en el síndrome del túnel del carpo? Mediano, muy bien. ¿Qué dedos son los más comprometidos en la enfermedad de Dupuytren? Dupuytren, ¿o qué? Mano del predicador. Entonces, el mano del predicador es así como la de Jesús, ¿no? ¿Qué dedos están comprometidos? Anular y meñique, ¿ya? Tienen que hacerlo todo con sus manos ustedes, si no, no se van a acordar. Los anticuerpos anticardiolipinas se relacionan con ¿qué? El síndrome antifosfolipídico tiene como característica o marcador los anticuerpos antifosfolipídicos, que son el anticuerpo, el coagulante lúpico, el beta-2-glicoproteína y la anticardiolipina, las más usadas, ¿ya? Y como el SAF, el síndrome antifosfolipídico, se caracteriza ¿por qué? Porque hay trombosis de arterias o venas clínicamente, y hay un compromiso en las mujeres, es más frecuente en mujeres,
En mujeres con morbilidad materna, quiere decir que pueden tener un parto pretérmino, pueden tener abortos en el primer trimestre, obviamente descartando malformaciones, ¿sí? Y una historia de preeclampsia. Entonces ahí es anticuerpos anticardiolepina, trombosis, ¿sí? Mujer de 23 años que desde hace 5 meses presenta fatiga, mujer joven, ¿no es cierto?, coluria y fiebre, puede ser hasta ahí cualquier cosa, examen, ictericia, puede ser una anemia hemolítica, ¿no?, telangiectasias en tórax y cara. Las telangiectasias ya indican que es algo más crónico, ¿no? Hígado en 4 centímetros desde el borde costal, duro, doloroso, esplenomegalia de 3 centímetros. TGO y TGP bien elevadas, bilirrubinas en 10 a predominio directo, ¿no? No te ponen indirecto. 6, igual. Fosfatasa alcalina 160, comprometido, albúminas en 2, globulinas en 7, ¿no? Inversión albumina-globulina, que es característico de esta enfermedad. Un ANA positivo, 1 sobre 160. ¿El ANA a partir de cuánto es positivo? 1 sobre mayor o igual a 80, ¿ya? 1 mayor o igual, no, 1 sobre 80 ya es positivo, 1 sobre 40 no, ¿ya? Entonces este es recontra positivo. Patrón moteado. En el lupus siempre es patrón, por lo general, homogéneo. En la esclerosis sistémica es patrón moteado, ¿ya? Y en otras enfermedades, como lo vamos a ver, también es moteado. Test de virus hepatitis C y B negativos. Para sustentar mejor un probable diagnóstico se solicitará preferentemente. ¿Qué parece? Parece una vasculitis. Si yo pienso que es una vasculitis, pido ANCA, ¿no? Pero ¿qué sale de acá de la vasculitis? ¿Creen que sea una Takayasu? Pero hay ictericia. En la Takayasu no hay ictericia, no hay compromiso como es grande vaso, no hay compromiso de hígado, ¿sí? Chur-Strauss, bien difícil, ¿no? PAM, no hay compromiso de glomérulo, bien difícil. Entonces, creo que por las ANCAs, las 3 más frecuentes, que es la PAM con M, la Chur-Strauss y la Wegener, que Wegener es compromiso pulmonar, riñón, vías respiratorias altas, no parece. Entonces, ¿para qué voy a pedir ANCA si no me parece que sea una vasculitis? Anticuerpos antimitocondriales. ¿Para qué me sirven los anticuerpos antimitocondriales? Y el anticuerpo antimúsculo liso. Anticuerpos antimitocondriales yo uso en cirrosis biliar primaria, CBP, cirrosis biliar primaria. Y el anticuerpo antimúsculo liso en la hepatitis autoinmune. Como su nombre lo indica, hepatitis autoinmune debe tener algo de autoinmunidad. Tiene el ANA positivo, ¿sí? La cirrosis biliar primaria, como lo ven, la B, no sé si alguna vez han dibujado en biología la mitocondria, a veces le hacemos muchas rugosidades, no solo en L1 y parece una B. Entonces, cirrosis biliar primaria, anticuerpos antimitocondriales, ¿ya? De la B. Y anticuerpo antimúsculo liso, porque es anticuerpo hepatitis autoinmune, tiene algo de autoinmunidad, también tiene ANA positivo. Lo otro es una endoscopía retrógrada con colangiopancreática, una CP, ¿no? Un ataque de hígado, vías biliares. ¿Cuál le pediría? ¿Les parece que sea un anticuerpo, una CBP o una hepatitis autoinmune? En la CBP, como es compromiso de parénquima, tienen la TGO y TGP también alta. Y en la hepatitis autoinmune más es compromiso de fosfatasa alcalina y gamma-glutamil. Pero esta pregunta es bastante confusora, podría ser cualquiera de las dos, porque mira, el TGO-TGP alto va más con cirrosis biliar primaria. Entonces yo ahí digo, voy a pedir anticuerpos antimitocondriales.
Pero, ¿qué hace que no responda yo para la B, sino para la C? Ana. En CBP no hay ANA positivo, ¿sí? Entonces la respuesta es hepatitis autoinmune. Entonces, si es hepatitis autoinmune el caso clínico, le pido anticuerpo antimúsculo liso, ¿sí? Esta pregunta está bien, pero es para que más o menos hagan la disquisición. La clave aquí es el ANA positivo. En la artritis infecciosa aguda no gonocócica, el criterio más importante para elegir el antibiótico, ¿cuál es? ¿Cómo yo elijo un antibiótico? ¿Con cultivo? ¿Con frotis de líquido sinovial teñido de Gram? ¿Hemocultivo? ¿Radiografía? ¿Recuento de leucocitos? La D y la E lo descarto. Hemocultivo casi no sirve, les dije que más o menos si el mismo cultivo líquido sinovial positivo, siendo realmente una infecciosa, sale solo positivo en el 60%, peor es un hemocultivo. Entonces, entre frotis de líquido sinovial, o sea el Gram, y cultivo de secreción faríngea, ¿cuál? El Gram, ¿no? Más fácil, al toque hago Gram de líquido sinovial, ahí veo si es Gram positivo o negativo y lo doy tratamiento. En este caso sería una gonocócica Gram negativo. Mujer de 19 años sexualmente activa acude por tumefacción en rodilla izquierda, una monoartritis, refiere sensación febril, mialgias y artralgias de manos y muñecas. Al examen destaca una lesión vesículo-pustulosa, es infecciosa, ¿no? Y ligera tumefacción en rodilla izquierda. El procedimiento diagnóstico más orientador eficiente es, ¿qué creen que tenga la chica? Sexualmente activa, no dice que haya secreción vaginal, flujo vaginal, pero una cosa sí hay que saber, tanto la clamidia como la gonorrea, el paciente, en la mujer o en el varón se manifiesta más, la clínica, en el hombre, ¿ya? El hombre tiene la secreción blanquecina o purulenta, cual fuera el caso, la mujer casi es asintomática, ¿sí? La mujer es casi totalmente asintomática, ¿sí? Entonces, ¿para qué le voy a pedir biopsia cutánea? ¿En qué estaría pensando? ¿Cultivo sinovial o cultivo cérvico-uterino le pido? ¿O estudio de complemento sérico? Si estudio complemento sérico pensando en un lupus, imaginemos una de esas lupus raras, no me va a servir porque no me va a definir diagnóstico, me servirá para añadir alguna característica más, pero no me va a servir. Entonces estamos entre el cultivo cérvico-uterino y cultivo sinovial. Como les dije, el cultivo del líquido sinovial raramente se encuentra positivo, ¿sí? En este caso, por ser una ETS, lo que se pide es la excepción a la regla, es un cultivo cérvico-uterino, ¿sí? Esa es la respuesta. ¿En qué enfermedad se observan cristales de urato monosódico, UMS? ¿Qué era? UMS. Gota. Urato monosódico, gota. Y pseudogota es CPPD. Mujer de 79 años con dolor y aumento de volumen en ambas rodillas. Ancianita, ¿no? A predominio derecho. Hemoglobina en 12, no tiene anemia, leucocitos bien, glicemia 135, nos indica que ya es media metabólica, quién sabe si tiene diabetes. Velocidad de sedimentación algo alta, porque el punto de corte es 25, está en 40. El calcio también en 11, un poquito elevado. El fósforo en 3, bien, ácido úrico en 9, ligeramente elevado, te dan para comprenderte, ¿ah? ANA, y encima te dan el ANA positivo. Qué malo, ¿ya? Factor reumatoide 1/80. Radiografía de rodillas, aumento de partes blandas, calcificación en línea articular derecha. Se realiza trocentesis. ¿Cuál es el hallazgo más probable? ¿Qué cosa creen que encontremos ahí? ¿Qué les parece? ¿Qué diagnóstico tiene la señora? ¿Parece gota? ¿Urato monosódico? ¿Les parece? Ahorita vamos a decir.
líquido turbio purulento, no tiene líquido turbio sin viscosidad, sangre incoagulable. Está entre la A y la B. No es cristales por urato monosódico. ¿Por qué? Porque es mujer, ¿ya? También es un síndrome metabólico, puede ser gotas ahí, ¿no? Pero ¿sabes por qué no es? El punto clave es la calcificación en línea articular derecha. ¿Sí? Esa línea, ¿se acuerdan que les dije en la condrocalcinosis, depósito de CPPD se ve como una línea, como si lo hubieran dibujado, blanca? Entre el fémur y la tibia hay una línea blanca. También es en pacientes metabólicos, como en la gota, pero es más frecuente en mujeres, en pacientes que están hospitalizados, ¿sí? Aquí, mira, les han puesto tantos datos para confundirles, pero la clave, porque es lo más característico y eso no hay en gota, es esa línea intraarticular, ¿sí? La rigidez matutina de manos, más de 60 minutos, dice, o más de 60 minutos de duración. Un criterio diagnóstico de qué es, fácil, ¿no? La A4, ¿no? HLA-DR4. Mujer de 14 años que presenta artralgias y exantema malar. Mujer, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico? Lupus, ya. Mujer de 40 años consulta por presentar edema en miembros inferiores, orinas estumosas. Entonces, creo que está siendo un problema de síndrome nefrótico, ¿no? O por lo menos problema renal si no es nefrótico. Encima ya les dicen, tiene lupus hace 5 años. Examen, palidez de piel, facies abotagada, edema en miembros inferiores, signo de Goteto, fobia positivo, examen de orina, proteínas del cruce, leucocitos, leucocituria, hematíes 1 por campo, normal en los hematíes. ¿Cuál de los siguientes exámenes solicitaría para confirmar el diagnóstico de la alteración renal? ¿Qué le pido? Para confirmar más, ahora vamos a ver, depuración, le pedimos para ver el grado, pero no para confirmar. Hacer la tensión nitrogenada también para ver el grado, el pronóstico. Disminución de las inmunoglobulinas séricas no le pedimos. Está entre cilindros hemáticos en orina o proteinuria en orina 24 horas. Más que cilindros es proteinuria en orina 24 horas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque existen criterios de biopsia. Para diagnosticar compromiso renal en lupus tenemos que hacer biopsia renal. ¿Y cuáles son los criterios para biopsia renal? Una de ellas es proteinuria en orina 24 horas mayor a 0.5 gramos. La otra es que sea un sedimento telescopado pero con una creatinina alterada, persistentemente alterada, con cilindros hemáticos, ahí como dicen. Pero la única que es más fuertemente por única vez inclusive es la proteinuria, ¿sí? Por eso es proteinuria ahí. Mujer de 28 años consulta por hemoptisis recurrente, disnea. Hemoptisis recurrente significa que estás dañándose los alvéolos, y los alvéolos hay vasitos pequeños, ¿no es cierto? La presión está bien, la respiración está muy intensa, 28 por minuto, examen de orina y hematuria. Entonces, vaso pequeño, ¿no es cierto? Cilindros hemáticos. Creatinina en 3.2, urea en 65, hemoglobina en 6, ya está en una anemia severa. Anticuerpos antinucleares, negativo, no es un lupus. Anticuerpos anticitoplasmáticos, ANCA-C, positivo, en 52. Radiografía de pulmones, lesión homogénea en tercio inferior de mi tórax izquierdo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Qué creen que sea? Muy bien. ANCA-C, cavidades, hemorragias, todo pulmón, ¿sí? ¿Por qué no sería un lupus? Por el ANCA, puede ser, pero a ver, ¿por qué no sería un lupus? También puede haber hemoptisis, también puede haber aumento de creatinina, urea, anticuerpo antinuclear negativo. Aunque el lupus, 0 negativas, ¿sí? Pero para ustedes eso no existe. hasta que alguien sea doctor. Ya, varón de 17 años, consulta por hematuria total a repetición, es un varoncito jovencito.
Hematuria total significa que según los vasitos de Bouillon, ¿no? Total, que era un compromiso de arriba, ¿no? Glomerular. Porque si es inicial, uretra, ¿no? Si es el medio, hematuria hasta el segundo vasito, vejiga. Pero si es total, desde que sale la orina, es rojo hasta que termine. Ya, entonces hay un compromiso de riñón glomerular. A veces se desencadena por la ocurrencia de faringoamigdalitis. Bien. Presión normal, examen de orina abundantes hematíes, algunos dismórficos, o sea, hay crenocitos, o sea, el glomérulo está dañado. Creatinemia 0.8, antiestreptolicina 200 unidades, hemoglobina en 12, urograma excretor normal, o sea, no hay un compromiso anatómico, por eso te ponen urograma excretor normal. C3 normal, porque el punto de corte es menos de 90. ¿Cuál es su posibilidad diagnóstica? ¿Qué creen que sea? ¿Cuál? ¿Qué letra? Pero Mina dice, varón de 17 años consulta por hematuria total a repetición desde hace un año. Un año, es muy crónico para hacer la pos. Generalmente la glomerulonefritis postinfecciosa hay un antecedente de una infección, como dice una faringoamigdalitis, pero el inicio es muy aparatoso y llega a insuficiencia renal rápido, ¿sí? En cambio acá su creatinina 0.8, ¿sí? Está normal y casi no hay mucha clínica. La respuesta en realidad no es una glomerulonefritis por vasculitis, ¿no es cierto? ¿O les parece? Podría ser, ¿no? Pero algo más característico, más llegado, como ustedes dicen, puede ser posinfecciosa, pero por el tiempo no. Lo más clásico aquí es la nefropatía por inmunoglobulina A. ¿Por qué? La nefropatía por inmunoglobulina A se da en adolescentes, varones, y hay hematuria así, recurrentes, a repetición, generalmente asintomáticas, ¿sí? Esa es la respuesta. El marcador clínico de la vasculitis leucocitoclástica, ¿qué es? Esta vasculitis leucocitoclástica puede estar presente en todas las bacterias, de todas las vasculitis. ¿Qué cosa encontramos en la vasculitis leucocitoclástica? Si les digo, se encuentran en las vasculitis, el Henoch es una vasculitis, y que encontramos una de sus triadas, uno de los 3 componentes es púrpura palpable, ¿sí? Pero la vasculitis leucocitoclástica solo limitada a piel, solo van a encontrar eso. Le piden examen de orina, sale normal, su tórax está normal, no hay proteinuria, todos los sistemas están normales, solo hay afección de piel, ¿sí? ¿Ya? Esto sería todo. ¿Alguna pregunta? Bueno, ya acabamos. Aquí.